Sin lugar a dudas, una de las resoluciones más importantes dentro del proceso ordinario laboral es la emisión de la sentencia. Y así ocurre en otros procesos judiciales. Nadie discute que la sentencia es una resolución de gran importancia dentro de la estructura procedimental. En materia laboral, específicamente refiriéndome al ordinario laboral, hay 3 artículos que nos permiten identificar si la sentencia de primera instancia fue dictada de manera correcta o no. ¿Cuáles son esos 3 numerales y que a veces no se les da la atención adecuada? Me refiero en primer lugar al artículo 421 del Código de Trabajo. El artículo 421 establece una lista de principios del proceso laboral, dentro de los que destaca, como a la mitad del artículo, el que dispone la necesaria motivación de las resoluciones judiciales. Y esto en ocasiones se lee a la ligera y en algunas ocasiones me ha pasado que he preguntado a colegas que desconocen estos principios del proceso laboral. Y es que la necesaria motivación de las resoluciones judiciales es fundamental para determinar si el fallo dictado es acertado o no. Esto independientemente de que favorezca a los intereses de una de las partes, sino es el tema de si está dictada de manera adecuada. A la par del 421, otro artículo que se relaciona con el tema del dictado de la sentencia es el artículo 481 del Código de Trabajo. Sin discutir en este video si está bien estructurado ese artículo o no, lo que se debe destacar es el párrafo final, que me permito leer rápidamente. Dice: si bien la apreciación debe llevarse a cabo de forma armónica en atención al conjunto probatorio, es prohibido hacer una referencia general a este último como único fundamento de una conclusión, sin hacer la indicación concreta de los elementos particulares y de derecho que sirven de apoyo. Ese artículo 481, en relación al dictado de la sentencia a primera instancia en un proceso ordinario, lo que nos viene a destacar es cómo se deben valorar las pruebas. Y debo decir de que he encontrado varias resoluciones judiciales de primera instancia donde se dispone o donde se establece un párrafo general de apreciación de la prueba, indicando cómo la prueba que no se menciona acá no fue de interés para resolver el presente asunto, o el resto de la prueba que no se menciona no era de interés. Sí, pero ¿por qué no era de interés? ¿Por qué no era fundamental para resolver el asunto? Y eso está aparejado a lo que acabamos de ver del 421, donde debe haber una necesaria motivación de las resoluciones judiciales. Y esto no es un invento de quien les habla. Resulta que si ustedes se van al artículo 560 del Código de Trabajo, el 560, que establece cuál es la estructura que debe tener una sentencia judicial, establece claramente en el tercer párrafo que debe haber una indicación clara y ordenada de los hechos probados y los no probados, y además dice, con indicación de los medios de prueba en que se apoya la conclusión y las razones que las amparan y los criterios de valoración empleados, para cuyo efecto deberá dejarse constancia del análisis de los distintos elementos probatorios evacuados, mediante una explicación detallada y exhaustiva de cada uno de ellos. ¿Por qué les menciono esta situación? Ayer nos llegó a la oficina una sentencia, nos comunicaron una sentencia del Tribunal de Apelación en materia laboral del primer circuito judicial de San José, donde nos dan la razón en una sentencia que apelamos de primera instancia, que consideramos que era una sentencia completamente desastrosa, donde el juez incluso construye la sentencia con hechos probados falsos, y lo afirmo así, falsos, porque incluso ni siquiera se apega a lo que había dicho la demanda, ni siquiera a lo que había dicho la contestación. Incluso a la hora de fundamentar la sentencia, el juez establece en algunas partes de su análisis que no hay prueba o que las partes no aportaron prueba para un determinado punto, siendo esto falso, puesto que la prueba consta en el expediente. Por dicha, el análisis que realizan en el tribunal, y jueces muy destacados, que por obvias razones, por respeto, prefiero no indicar los nombres, pero que son personas muy estudiosas, nos dan la razón y concuerdan de que evidentemente en el fallo hay vicios claros de incongruencia, donde incluso el juez no hace una valoración adecuada de la prueba y hasta
establece falsamente de que la prueba ni siquiera, y según el juez, no existe en el proceso, no fue aportada por las partes, pero ahí está. Voy a ponerles un ejemplo rápido de lo que ocurrió. Por ejemplo, el juez dice que no existe prueba que permita acreditar el tema de las extras. Sin embargo, hay cerca de 120 folios aproximadamente que establece o se tienen los comprobantes de pago que dice cuáles fueron los pagos que se le hicieron al trabajador y por ende los pagos de horas extras vienen bien indicados. Inventó hechos como por ejemplo que el trabajador fue despedido con responsabilidad patronal cuando fue despedido sin responsabilidad patronal. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque esos artículos que les dije al inicio cobran vida, son artículos fundamentales para determinar si el fallo fue dictado correctamente o no. Y nosotros debemos ser vigilantes como litigantes de si ese fallo es dictado correctamente o no para impugnarlo en defensa de los intereses de nuestro cliente. Y ojo, aquí es muy importante algo. Si no conocemos el expediente, si no conocemos la teoría del caso que planteamos, si no conocemos qué fue lo que se discutió y si no analizamos de manera detallada el expediente, difícilmente vamos a poder hacer un análisis conciso de ese fallo y determinar si cumple con lo que dicen estos artículos que les mencioné al inicio de este video. Que pasen un buen día.